medio vacío, ¿no? Claro, este es el asunto, ahí está el... Pero yo que me siento en buena parte espectador de esta reunión por las circunstancias que he dicho antes, estoy sacando una primera conclusión positiva de todo lo que estoy oyendo. En primer lugar, la idea palpable, con todas las deficiencias, de una marcha de la solidaridad. Es decir, la sociedad, con todas sus imperfecciones, va teniendo conciencia, y el hecho de que nosotros mismos estemos aquí en este momento es una prueba mínima, pero al fin y al cabo una prueba de la existencia de esas debilidades y de esos abandonos. Y la primera manera de remediar una cuestión es conocerla. Y luego, y para compensar un poco también, pienso también, porque tengo una deformación profesional, pienso en el espectador, para compensar un poco la carga técnica que han estado ustedes, en fin, desde su competencia, la carga técnica que han puesto en sus intervenciones, yo entrar con una carga que pudiéramos llamar de compensación filosófica, por decirlo de alguna manera. Que estoy llegando también no al descubrimiento, porque esto es una vieja idea, con un viejo título, de El poder de los débiles. Es decir, el débil no solo es una situación menesterosa y una situación patética, sino que hay que pensar también en el sentido providencial de la debilidad como una fuente, y antes lo decía con unas hermosísimas palabras, lo decía Enrique, es decir, el débil como factor providencial que está siendo, sin que muchas veces tengamos conciencia de ello, el eje y el sostén de otras situaciones. Es decir, el poder de los débiles, y yo aquí, por digamos, rebajar un poco, porque tampoco me quiero poner trascendental y siempre hay que compensar, pienso que, por ejemplo, refiriéndose a la parte que a mí me corresponde, en mi pequeño testimonio, el poder de los pensionistas, el poder de la debilidad de los pensionistas, es incluso un poder que tiene por venir político. Es tremendo, en fin, tenemos historias recientes. En Europa ya se llama el poder gris. Y hay países donde, que a lo mejor a eso alude Domenech, hay países donde los colectivos más marginales son marginales cada uno de ellos. Conjuntamente son una fuerza, serían una fuerza tremenda si se uniesen, y en algunos sitios se han unido. Fíjate, el poder negro, por ejemplo, oye, y en Europa ya... como organización han llegado a pactar con el Ministerio de Trabajo hace 2 años. ¿Sí? Las pensiones es el reconocimiento... No, pero desde el punto de vista político, claro, electoral, por ejemplo, ya el llamado poder gris, es decir, que en el momento en que ese tipo de asociacionismo espontáneo, ¿verdad?, vaya tomando conciencia de su propio poder, porque todavía no tiene conciencia de su propio poder, pues es un poder que además va en crecimiento, estadísticamente va en crecimiento. Yo estoy en parte de acuerdo contigo y en parte no estoy de acuerdo contigo. En cuanto aquí yo veo dos facetas, una pública, que es la que vosotros estáis hablando, y otra social, digámoslo así, para no referirnos a la parte... Una administrativa y otra social, ¿no? Bien, en la parte pública es verdad que estamos avanzando, pero yo diría que en la parte social estamos retrocediendo. Porque realmente el abandono que estamos dejando, por ejemplo, a nuestros mayores o a nuestros pequeños, yo diría que está aumentando. Con que yo no estoy nada de acuerdo con que todo está avanzando. No, estamos retrocediendo, ¿eh? No, la sustitución de las sociedades tradicionales por las nuevas, hay unos cambios de valores. Es indudable que ha aumentado la formación, los niveles culturales, la formación formal, por llamarlo de una... Hay muy poco lugar para la solidaridad. Y eso muy poco sitio para la solidaridad. Tiene que implicar, claro, unas mejores comprensiones de las situaciones. Ahora vamos a ver si eso es capaz de sustituir o puede evolucionar en todos los sentidos positivos de una forma menos individualista, ¿no? Cuando Juan José estaba diciendo eso, yo estaba pensando, cuando estabas leyendo la lista, yo estaba pensando una cosa me queda con algunos todavía, que es enormemente importante, y es los estímulos en relación con la salud mental de las personas. Un niño se va a desarrollar de una manera completamente distinta si tiene una buena afectividad a su alrededor, pero a un anciano le va a pasar exactamente lo mismo. Puede haber un abandono físico y un abandono emocional. Exactamente. Y el abandono emocional se puede dar en una familia. Un anciano que esté... Eso sí que no lo puede cubrir la administración. Eso no lo puede curar. Claro que no, por eso estoy diciendo...
diciendo que hay una parte privada y otra pública. Los sistemas no hay que ponerlos en contra unos de otros. No, yo no estoy hablando de sistema, estoy hablando que si no hay una sensibilización y si no aprovechamos emisiones como estas para esa sensibilización, yo creo que muchas veces no nos estamos dando cuenta de estas cosas. Un anciano que esté en una residencia, por ejemplo, no se va a sentir lo mismo si se le va a ver un ratito de vez en cuando que si se le lleva a casa a pasar un día. Porque ese día que se le lleva a casa se puede poner en contacto con todas las otras generaciones y vivir un día completo de comida, de diálogo, de todo esto. Esto supone unos estímulos para la salud mental tremendos. O sea, yo separaría muy bien lo público, que es verdad que está avanzando, y lo privado, que estamos retrocediendo. Enrique Lacalle, quería hablar. No quisiera... Enrique ha tocado un tema que yo no quisiera estar en esta tertulia y tocar el tema político, pero no puedo evitarlo el decirlo. O sea, ha habido en este país, últimos años, un mal uso. Verdaderamente, los pensionistas jubilados son una clase pasiva muy importante, un colectivo muy numeroso, y que durante mucho tiempo, y lo he escuchado muchas veces, es que, oye, si votas a este o al otro, en función de si votas o no votas, te pueden quitar la pensión. Esto lo he oído y lo hemos oído todos. Y creo que esto, que es un derecho fundamental y que es evidentemente intocable por parte de cualquier administración, me ha parecido siempre lamentable el que se haya podido utilizar desde el punto de vista político. Creo que eso son culturas que tienen toda una tradición anterior del uso del poder de una forma muy discrecional y que yo creo que afortunadamente ya calan poco en nuestra sociedad. Todos los avances, y hemos hablado antes, pensiones no contributivas, van por lo demás, es decir, por consolidación de derechos subjetivos de las personas. Cada día más se va reconociendo el individuo con el Estado en una relación clara de obligación del uno con respecto. Vamos a ver, espera, perdona, yo quería, que es como me has interpelado, simplemente no en términos de defensa, sino porque no quiero que me quede esto. Efectivamente, la sociedad moderna, la sociedad urbana, la sociedad industrial supone una pérdida de sentimientos y de afectos. Es decir, antes decíais, los gitanos tienen una consideración más íntegra, más íntima para sus mayores que, en fin, que los payos industriales. Bien, efectivamente, pero al mismo tiempo hay unas reacciones. Yo te voy a decir simplemente este dato. En mi facultad hay un grupo de muchachos. Todo esto es espontáneo. Es un grupo de muchachos que aprovechan los domingos para hacer obras de voluntariado social y se van al Cotolengo y se van a residencias de subnormales profundos y los bañan. Y una de las cosas que hacen, que a mí cuando me dijeron, es lo que más me admiró, incluso por el planteamiento ingenioso, porque todo eso de la asistencia a esas personas tan necesitadas, pues en fin, está dentro de una negación e incluso a veces de un heroísmo. Pero estos muchachos inventaron lo siguiente: ir a las residencias de ancianos a dar conversación a los ancianos. Fíjate, es decir, porque también el anciano, el anciano típico de residencia, que está en una residencia de ancianos todo el día con ancianos, ¿verdad? Lo que necesita también es, digamos, completar un poco el cuadro. Y entonces estos muchachos los domingos van todas las mañanas a dar y ya son amigos y se tutean, y si falta uno un domingo le echan de menos y tienen sus relaciones y tú fíjate qué cosa más sencilla. En el estanque dorado. Bueno, y entonces van a dar conversación. Tú fíjate, una simple reacción, quizá pueda ser muy anecdótica, muy episódica, muy centrada, pero te digo, Facultad de Ciencias de la Información... Curioso, un momento, déjenme interrumpirles un segundo para que entren ustedes en conversación con los espectadores, para que no crean los espectadores. Ahora es cuando se plantean las preguntas concretas y dicen que yo cobro tanto, que mi situación es esta, tal, y ustedes continúan con ellos el programa. Vamos allá, José Luis Merino, buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, ¿oímos aquí? Sí, buenas noches. Sí, oímos. Venga, adelante. Sí, vamos a empezar por don Benigno Prieto, que hace mucho que no... Saben ustedes que pueden apostillar, aunque las preguntas vayan dirigidas a alguno en concreto. No iniciar grandes debates. Adelante, Benigno Prieto, a ver. Sí, es que hay varias preguntas que, bueno, que se pueden plantear a la vez
que le preguntan si tiene hijos, si se preocupan de él. Si usted está solo, ¿no será porque a lo largo de su vida han hecho la vida imposible a las personas que están a su lado? ¿Usted ha sido buen padre para sus hijos y un buen marido para su mujer? Yo durante 25... Algunas de las preguntas se nota que no estaban en la presentación donde contamos Durante 25 años ha sido un matrimonio, durante 25 años, normal, muy normal. Muy normal. O sea, usted cuando se acabó la gallina de oro, pasó esto. Ya está, respondía a la pregunta. José Luis, adelante. Sí, señor Lacalle, siendo padre de un autista, ¿qué proyectos de futuro tiene para él, dados los problemas de integración y trabajo que hay para ellos? Perdón, si no he entendido la pregunta, estaba en pleno ataque de... Repite, José Luis, repite tú mismo. Sí, que si siendo padre de un autista, ¿qué proyectos de futuro tiene para él, dados los problemas de integración y trabajo que hay para ellos? Bueno, evidentemente es muy difícil, porque como ya he dicho, el caso de un autista debe ser de los más difíciles. 80% de los niños autistas y niñas autistas pues tienen un porvenir muy duro de una difícil integración de cualquier tipo, porque el niño autista es un niño que vive en su mundo, no vive en el mundo en el que estamos. El 20% puede recuperarse. En cualquier caso, yo puedo contar mi idea personal. De alguna manera, pues de mis ingresos personales he hecho un seguro el cual voy pagando mensualmente de vida para que en caso de que mi mujer, cuando mi mujer y yo faltemos o ocurriera algún accidente, Dios no lo quiera, a mi otro hijo, no sé, cualquier situación así absolutamente grave, pues que esta niña pues pueda subsistir mediante este método del seguro. Creo que es un sistema... No sé si es el mejor o el peor, pero yo es el único sistema que en este momento se me ha ocurrido. Usted decía, por cierto, que en su caso concretamente lo que encuentra es una enorme solidaridad de su hermano con la niña, ¿no? Sin duda. De mi hermano, de mi madre... No, del hermano de la niña, digo. Del hermano total. El hermano se ha convertido en el gran protector. O sea, asume que la niña no es igual que él. La quiere, la protege, la cuida. Son de aquellas escenas verdaderamente cuando lo ves así, dijéramos, con la puerta medio abierta, pues son auténticamente entrañables, como la carne y la sangre tiran de una manera tremenda. No es el caso, al revés, en que haya falta de solidaridad familiar. Otra pregunta, por favor. Sí, para Elvira Cortajarena. ¿Por qué es generalmente el abuelito y no la abuelita el que termina en el asilo? ¿Es porque el anciano no ayuda en la casa ni con los niños y la anciana sí? Normalmente, además, las mujeres son más autónomas. En general, el índice de peticiones de ingreso en residencia se produce más cuando los hombres se quedan solos, cuando quedan viudos. Y normalmente las mujeres que quedan viudas no ingresan en residencias porque prestan ayuda a la hija que está casada y que va a trabajar, cuida a los nietos, es decir, es autónoma. Un hombre cuando se queda viudo o cuando ya es mayor y está solo, realmente es una persona más dependiente. Por lo tanto, por esa razón entra con más facilidad o demanda más el servicio porque él no es autónomo, o sea, no sabe arreglar la casa, se le cae todo encima, le resulta mucho más difícil vivir en una casa solo. Esa yo creo que es el motivo y la razón de que... De todo hay. Cuente. De todo hay. Hay hombres que son para casa mejor que las mujeres. Bueno, esto se puede llamar hombres, yo no sé. No es verdad, algunos también somos amos de casa. Pero no es la generalidad, diría yo. Otra pregunta. Y para el señor Aguinaga, dice, hay varias en relación con la pensión. Dice, pero vamos, sobre todo esta, dice, ¿qué les parece el hecho de que en las residencias de ancianos se les haga pagar el IVA? ¿El IVA? ¿El IVA? No desconozco. No lo sé. Desconozco. Yo también, es pregunta de espectadores. Y las privadas, que son un servicio... Bueno. Tienen que pagar el IVA. Evidentemente, sí. Y yo lo que Ahora, a mí se me ocurre que no lo sabía, que ahí sí que también Hacienda puede colaborar mucho. Claro, pero eso va asociado a que sea declarada de interés social la asociación o institución, que sea o no sea de fin de lucro. Es decir, que si se trata de una institución que es sin fines de lucro, pues tendrá un tratamiento de tipo fiscal completamente distinto al de una que sí que tenga todo ese tipo de gravámenes. Que a lo mejor, no lo sé, no conozco el caso, puede tener los gravámenes, pero seguro que después tiene las devoluciones necesarias de ello.
en fin, yo creo que eso es también un problema muy pequeño, porque es el de las residencias pues en fin, de pago y privadas, que bueno, tienen un papel y un sitio en la sociedad actual, pero que yo creo que el servicio público, es decir, los costes, que en la medida en que va incrementándose la regulación de ese tipo de residencias, son fenómenos que hemos conocido todos, que ya no solo las administraciones autónomas, sino la propia administración de justicia pide la defensa de los derechos, la tutela, las limpiezas, los ratios de personal, los ratios de... Pero es curioso porque en estas residencias de ancianos recientemente ha habido bastante, no sé si muchos casos en proporción a las que haya, claro, pero por lo menos casos escandalosos ha habido varios, ¿no? Sí, es que es muy difícil, cuando uno conoce los números, ve que eso es difícilmente negocio. Es difícilmente negocio. O es solo transitoriamente negocio. Entonces, la atención de un anciano en una residencia es un coste muy caro, que pocas pensiones lo pueden pagar al completo. Entonces, lo que se da es la situación temporal en la que alguien aporta un dinero porque no quiere esa persona mayor en su casa y tiene los medios para hacerlo, pero claro, eso... Las respuestas a las necesidades de los ancianos, yo creo que evidentemente también hay un problema numérico muy importante, ¿no? Pero no deberían ir por las macro residencias y eso hace que sea difícil el control del propio personal sobre situaciones concretas de lo que hay. Eso por una parte, y en segundo lugar, no hay las medidas inspectoras y de control por parte de las administraciones suficientes como para ello. Cada día hay más. Y un dato de estas macro residencias como algo, y eso, bueno, pues yo no soy experto en tema de ancianos, pero sí lo decían en unas jornadas en Castilla y León sobre envejecimiento, y decían que la mayor estadística o porcentaje de mortandad se produce cuando en los primeros 6 meses de ingreso en la residencia, es decir, el choque del desarraigo de su medio natural a esa macroresidencia es cuando más muertes provoca dentro de la... Yo creo que efectivamente eso es una situación en revisión. Y eso hay que revisar. Pero yo estaría de acuerdo con José Luis en una cuestión. Por ejemplo, yo creo que te estaba refiriendo a las residencias piratas. O sea, y aquí yo sí que haría un llamamiento, es decir, tanta responsabilidad tiene la administración por ir cubriendo los niveles de demanda. Si una persona, un anciano válido, autónomo, lo puede tener en su familia, igual una persona que tenga una demencia senil necesita unos cuidados tan especializados que no hay familia que lo pueda atender, porque es 24 horas sobre 24 estar permanentemente atendiéndolo. Pero yo también haría una llamada de atención a toda la sociedad, y en eso sí que coincido con Charo, en el cambio de valores que está habiendo en nuestra sociedad, que nadie puede dejar a una persona en una residencia. Yo, algunas denuncias que ha habido en Madrid, los vi hace años, y era absolutamente deprimente. Estaban todas las camas corridas, en un lado unas camas, en otro lado otras. Estaban los ancianos atados, había habido una denuncia y fuimos a verlo. Entonces, todos escarados, en unas condiciones que es que así no se tiene ni a un animal, o sea, a nadie. ¿Qué ocurre? Si un familiar es capaz de dejar a alguien en esas condiciones, yo entiendo que vayan a la administración, que lo dejen en la puerta del alcalde o del concejal, que pidan socorro y ayuda, yo que sé, en todo el barrio, que hagan algo, pero dejar a una persona en esas condiciones, en una residencia pirata, eso es un horror y es una responsabilidad, de verdad, también de la propia familia que lo deja en esas condiciones. O sea, eso es de la familia y de la administración. Y de la propia administración, yo no lo eximo, pero de verdad que hay situaciones en las que dices, no es posible, o sea, es inhumano, es de desalmados hacer eso, yo ya no lo entiendo. Había una pregunta dentro de una encuesta sociológica que se hacía a familias con problemas de disminuidos, que sería perfectamente aplicable dijéramos, a la tercera edad, que era cuál es la primera recomendación que debe hacerse a los padres ante el inicio de un problema, o a los ancianos. Y la pregunta, el 99,9% era caer en buenas manos, dejar al anciano o al niño en buenas manos. Y esto es lo difícil. O sea, encontrar el tipo de residencia... Pasa por no desentenderse nunca de él. También. Claro. Dejarlo en buenas manos ya yo creo que implica el que ya busques el sitio adecuado, porque claro, si no, lo dejarías en cualquier sitio, ¿no? Otra pregunta. Señor Domenech, hay muchas preguntas que son de Andalucía, pero algunas también de Valencia.
que coinciden mucho en la cuestión de las 3.000 pesetas que al parecer dan por minusválido. Esta, concretamente la de Valencia, dice así. Dice, con las 3.000 pesetas que dan a mi hijo minusválido y que necesito semanalmente para rehabilitación, ¿sigue creyendo que todo va tan bien? No, yo creo que he explicado claramente que se trata de una prestación residual, que todo va por el desarrollo de las LISMIs y todo va por el aumentar las prestaciones a partir de los 18 años. Y eso dura todo el tiempo en el que se considera que la familia tiene que estar protegiendo. Bueno, hay progresos, el de la ley de pensiones no contributivas, que si bien no va a venir a resolverlo todo, sí que va a resolverlo al menos para las personas de rentas bajas. Y eso son una primera preocupación. Se irán revisando todas esas situaciones en el futuro. Es lo mismo que plantear de una situación marginal aquí la famosa 300 pesetas por la protección familiar, que ya están resueltas, multiplicadas por 12. Es decir, se trata de algo que nunca se vio como una solución al problema y que por tanto está enquistado en base a la sustitución por los desarrollos de la LISMI y de las prestaciones a partir de los 18 años. Yo la verdad es que de las 3.000 pesetas me he enterado al documentarme sobre la clave, pero cuando me he enterado, yo no sé si es mejor que den 3.000 pesetas o que no den nada. Por eso. Porque es que, claro, porque entonces da la impresión de que se laman la conciencia con 3.000 pesetas, claro, que realmente... No, por eso tenemos muy claro que no es así, que eso es un intento que se hizo de protección que en realidad se puede explicar de otra forma. Bueno, la protección normal era 300 pesetas, pues eso era 10 veces más. Claro, una era ridícula, claro, y la otra también. Si era una peseta y la ponen en 1.000, pues son mucho más. Claro, eso, una situación era ridícula, sí, y la otra fíjate, también. Por eso viene el cambio ahora de la protección en base a las rentas de la familia. Esto que decías, Miguel, va a ir de las 3.000 a las 30.000 en el caso máximo. 3 por 12, 36. 36.000 pesetas, bueno, yo creo que con 36.000 pesetas un caso como de un niño autista, de un niño mongólico, lo que tú quieras, exactamente, difícilmente... Muy bien, pero las prestaciones públicas no te las cobran. Cuando tú lo llevas a un centro o lo llevas a un centro de educación especial, esa prestación no te la cobran. Si la encuentras, si te la admiten... Si lo encuentras. Se encuentra, porque esta es otra cuestión, se encuentra con dificultades, van creciendo. Deberíamos tener más de las que tenemos. En la educación básica sí. La educación especial, en estos momentos yo desde luego conozco la situación en el Estado y en mi comunidad, es decir, la integración sí que es total. Es decir, en estos momentos favorecido por esa baja, ¿no?, de la asistencia. ¿Y la administración en general, las administraciones, dan facilidades para que colectivos afectados por la cuestión tomen la iniciativa? Todos los años hay convocatorias de ese tipo, es decir, que favorecen a través de subvenciones la construcción de edificios y después el mantenimiento también. Muy escasas, por cierto. Bueno, ahí es un problema de elección. Eso tuvo más importancia en el pasado. Yo creo, en estos momentos tiene las famosas líneas estas de la IRPF, que son insuficientes también. Pero yo creo, al menos eso, se trata de una elección política. Hemos impulsado mucho los servicios públicos y eso también no se ha quitado a la otra situación. Se han continuado apoyando las iniciativas tanto en mantenimiento como de nueva creación, pero realmente el esfuerzo, yo ahí tengo que decirlo porque es una elección política, lo hemos hecho a través de la creación de nuevos recursos y de nuevos recursos públicos. De todas maneras, habría que entrar un poco en la filosofía de si hay que ir por la vía de las prestaciones o hay que ir por la vía de los servicios. Es decir, es una política. En los Estados europeos, para las personas con minusvalía se tiende más a la filosofía de las prestaciones, y la filosofía de las prestaciones evidentemente da una seguridad a los individuos, pero por otra parte les quita iniciativa y motivación para integrarse en determinadas situaciones laborales. Si una persona que más o menos se ve cubierta cerca del salario mínimo interprofesional, poco esfuerzo va a hacer para conseguir un puesto de trabajo, por ejemplo, en un centro especial de empleo. Pero por eso cuando en un centro especial de empleo se va a integrar, se va a sentir útil, va a hacer un trabajo, va a estar en la seguridad social, etcétera. Por eso me parece que son valores fundamentales. Claro, pero por eso nunca lo no contributivo puede llegar al nivel de lo contributivo, porque es que hace falta ese estímulo que defienda la autonomía de tipo personal. Yo creo que la combinación va por unas prestaciones de tipo económico, porque indudablemente eso garantiza autonomía y da seguridad, y también la prestación de redes públicas o concertadas o privadas con el sostenimiento de cada falta que permitan la integración en el servicio, que es más caro. Pero yo no haría...
no haría una a costa de la otra. Es decir, yo creo que las dos son necesarias y se complementan. Es que son temas tan duros, que yo, no sé si lo sabéis, un niño o un adulto autista que se quede sin ningún tipo de protección familiar, ¿sabéis dónde acaba? Sobre todo en el caso de una persona adulta. En un psiquiátrico. El abandono en un psiquiátrico. O sea, un autista no es un loco. Eso no es duro, es una tragedia. Que acaba en un psiquiátrico. No, depende. Y en este país no se ha hecho nada, ni ninguna legislación, para que estas personas no acaben en un psiquiátrico, que no es su ubicación, porque no son locos. Sí que es verdad que estamos tratando uno de los problemas más duros, pero yo creo que cada día los centros son más especializados en eso, que se afina más en los psiquiátricos, porque además sabes que la reforma psiquiátrica impide casi ingresar a cualquiera, ¿no? Es decir, que hay un proceso de desinstitucionalización muy grande que se ha Pero sería criticado. importante saber si eso es así o no es así. Yo creo que va a depender de los sitios, Afortunadamente estamos hablando... Hay mucha gente con deficiencia mental que no son enfermos mentales que están en psiquiátricos actualmente. Y con Sí, unas pues porque situaciones tienen un deterioro además. y con un deterioro absolutamente horroroso, terrible. que ya no sabes. Con una inactividad supina, con una falta incluso de aire libre tremenda. Yo he visitado el Alonso Vega ya hace años, hace por lo menos 5 o 6 años, y yo he visto, nunca me he sentido más deprimido como viendo aquel espectáculo. Eso es verdad. Jamás. También hay deficientes mentales en las cárceles. La cárcel de León hay una sección para personas con deficiencia y las condiciones también son verdaderamente duras. Eso es un problema que afecta no ya a esa administración, sino a la de justicia también, claro. Sí, se estaba tratando de llegar a un acuerdo desde la FEAS para intentar que cumpliesen la condena en centros específicos de asociaciones. Sí, hay unas... para rehabilitar... Está la asistencia social penitenciaria, hay una conexión bastante grande entre los juzgados y los servicios sociales, al menos en mi comunidad de los juzgados. Vamos con más preguntas, que si no, no entendemos a los espectadores. Más preguntas. Sí, hubo una buena pregunta, a mi juicio, para doña Rosario Corrales. Dice, ¿no encuentra lógico que los hijos nos lleven a los asilos porque les molestamos, cuando hemos sido nosotros quienes desde pequeños les hemos metido en guarderías para evitar molestias? Pues yo creo que no. Es un padre que se siente culpable, por lo visto. Yo creo que no. Primero porque muchas veces el llevar a los niños a guarderías es por otros problemas completamente distintos de que nos molesten. Por ejemplo, pues una mujer que trabaje, lógicamente tendrá que llevar a los niños a una guardería porque difícilmente los puede atender de otra forma. Pero yo no me parece que ese es el tema. Me parece que el tema es un tema de reflexión personal y de saber dar lo que nosotros queremos. De todas maneras, es que es muy complejo el tema y yo creo que no lo hemos tocado entero, porque hay casas pequeñas donde realmente hay dificultad, hay desarraigo, en el sentido de que cada vez se ha ido llevando la gente a las grandes ciudades, todo lo que supone la revolución industrial y todo lo que supone el cambio de la familia patriarcal a la familia nuclear, a la familia pequeña de padres e hijos. Yo creo que no tendría por qué ser. No trae los derechos, la igualdad de derechos. Hombre, pues yo diría una cosa. Cuando yo antes he hablado de la mujer casada, por ejemplo, a mí una cosa que me parece tremendo es que una persona, a lo mejor con 55 años, se tenga que poner a fregar escaleras porque no tiene otro sistema de trabajar, porque claro, una persona que empieza a trabajar a una edad muy mayor, pues ha perdido todos los trenes del trabajo y desde luego nunca va a llegar al mismo estatus que llegaría laboralmente si hubiera empezado a trabajar en otro momento. Entonces, yo creo que eso es una elección personal de las personas y que entra dentro de la libertad. Desprotegido también. Hay que hacer un esfuerzo muy grande por mejorar la reinserción de la mujer divorciada después de determinadas etapas. Vamos a tener que mejorar todo. Claro, esto es lo que se está viendo. Por eso yo que no estaba tan clara la cosa. Por eso decía que había los dos problemas, el público y el social, y que la sensibilización social es importante. Otra pregunta, por favor. Uno de los pisos pequeños a que se refería doña Rosario Corrales, preguntan al señor Prieto
lo siguiente. Dice, se critica mucho el llevar a los ancianos a las residencias, pero ¿cómo en un piso de 90 metros cuadrados aproximadamente pueden vivir un matrimonio, sus hijos y los padres de ambos cónyuges? Pues si viven, pueden vivir si quieren. Lo que pasa que si molestan y lo pueden llevar a la residencia, no regar el árbol y comerse la manzana, les es mejor. Vamos a ver, yo creo que es muy importante que las familias haya una corriente de cariño a todos los niveles, pero desde luego lo que también está claro es que la primera obligación de una pareja es con sus propios hijos. Y que cuando se condiciona, y no soy nada partidaria de llevar a los mayores a residencias, pero entiéndame lo que yo le quiero decir. Cuando la condición es que puede fracasar la familia esa, por las razones que sea, es que hay muchas razones para que pueda fracasar. A lo mejor es conveniente que la persona mayor viva fuera, que no significa que esté abandonada. Eso es otro tema completamente distinto, No, yo creo que efectivamente, hablamos de situaciones. Yo lo prefiero. Hay que plantearse, pero Benigno Prieto, una cosa que dijo al principio es que él prefería estar así. Sí que sí. Yo lo prefiero. Bueno, pero le quiero decir que no siempre es que nos estorbe. Yo fui el culpable. ¿En qué sentido? El que lo he citado para que me echaran. Esa pregunta, la verdad es que se tenía que hacer un cursillo Lo que pasa en Japón. Que han hecho una retirada a tiempo. Ha sido una retirada a tiempo. De la invalidez mía. Una retirada a tiempo. Pero yo casi fui el que lo provoqué. Se puede decir que yo he sido el que lo he provocado. Otra pregunta, por favor. Han hecho una retirada a tiempo. Otra pregunta, José Luis. A propósito de lo que el señor Aguinaga planteó sobre las pensiones topadas o limitadas, preguntan a don Enrique Lacalle lo siguiente: ¿es cierto que muchos españoles perjudicados por la limitación máxima de pensiones recurren y están dispuestos a recurrir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo? Sí, mis noticias es que sí. Esta pregunta contundentemente sí. ¿Y se conseguirá algo en Estrasburgo a ese respecto? Bueno, pues los sistemas en toda Europa van hacia una convergencia y las directivas van hacia ahí. Es decir, que habrán tratamientos muy homogéneos con el tiempo. Yo creo que Estrasburgo tiene problemas bastante más graves a otros niveles y bueno, no dudo que se lo atenderá también, pero que verdaderamente ahora están más preocupados por los desequilibrios de tipo social, por la cohesión social de la comunidad y por tanto problemas de inmigrantes, problemas de la marginación asociada al consumo de tóxicos, es decir, hay toda una serie de problemáticas de la integración de la mujer en el trabajo. Que de cara a la Europa, al mercado único del 93, creo que el Tribunal de Estrasburgo va a tomar un mayor protagonismo y una mayor, dijéramos, obligatoriedad en cuanto al cumplimiento de todo lo que se le solicite. Yo creo que sí. Yo estoy convencido. Eso y el propio Parlamento. Yo creo que tenemos que ir hacia ahí. En estos momentos el Consejo de Ministros es algo que está sirviendo para la cohesión de los Estados, pero está en la perspectiva del desarrollo del Parlamento Europeo y, por tanto, también para defender las legalidades, el desarrollo del Tribunal de Estrasburgo. Otra pregunta. Al señor Lacasta le hacen bastantes preguntas pidiéndole datos estadísticos sobre el número aproximado de abandonados y débiles en España y concretamente cuántos niños, a su juicio o según sus conocimientos, hay en España con síndrome de Down. No sé decir cuántos niños hay, aparte que no me gusta llamarles niños porque hay niños adultos y también ancianos con deficiencia y ya con síndrome de Down. Yo conozco uno de 65 años que es un gran señor. Lo que sí creo que está alrededor del 17%, de todo tipo de deficiencias mentales. Y si en España consideramos, según el INE, las últimas estadísticas, que están alrededor de 360 y tantas mil personas en España, pues echar la cuenta, ahora mismo no sabría decir.
Otra pregunta. Señor Domenech, hay muchos que han llamado diciendo incluso lo que cobran de pensión y diciendo cómo puede vivir un pensionista con una pensión de la cantidad que sea, 20.000 pesetas, 24.000 pesetas, 20.000 pesetas, y otro que dice ¿por qué no ponen más asequibles las residencias de ancianos, puesto que las que están bien y las cuidan cuestan 200.000 pesetas mensuales? ¿Cuándo arreglarán todo esto? En estos momentos no debe haber ya ninguna pensión si no hay otras rentas que esté por debajo de las no contributivas. Por tanto, nadie debe cobrar, menos de las 364.000 pesetas anuales, que son las 26.000 por las 14 pagas y además con una revisión ya proyectada de 30.000 al año 92. Por tanto, esas son situaciones que tienen todas arreglo. Otro tema son las pensiones que son derivadas por invalidez o de orfandad, etcétera, etcétera, que tienen un tratamiento diferente porque supone que también hay la capacidad de consecución de rentas adicionales. En estos momentos, estas pensiones a las que me han hecho referencia, si no hay otro tipo de rentas por propiedades, tienen la solución en las pensiones no contributivas. Claro, y con 20.000 pero que tampoco se puede vivir. Y con 20.000 pesetas al mes. Bueno, decir, vamos. ¿Qué ciudadano normal de este país, aunque lleve una vida absolutamente. Plantéatelo de otra forma. Es decir, ¿de dónde sale eso? ¿Cuáles serán los niveles? Y cómo en estos momentos, por ejemplo, que están empezando a darse las primeras instancias para la petición, vienen lo contrario. Aquellos pensionistas que están en el límite de las 45 y las 50 dicen, bueno, yo y mi mujer tengo esto y entonces ahora los que no han contribuido nunca, los que no han estado pagando su pensión, prácticamente llegan. Esto tiene todo ajustes de tipo temporal. De 26.000 hay muchísimos, hay miles y miles. Pero tú ahora míralo de otra situación. O sea, no solo eso, es decir, el piso no se considera renta y hay más del 50% de las personas mayores de 65 años que son propietarias de su vivienda o están, y el porcentaje crecerá ahí, en rentas de tipo muy bajo. Y, por otra parte, las que están asociadas a ingresos de tipo familiar. Entonces, muchas de esas personas pasan en estos momentos de ser una carga sobre una unidad de tipo familiar a ser algo que aporta algo sobre la situación. El catastro va cayendo, los progresos son... la tasa de basuras va cayendo. Muy bien, y se revisan los mínimos exentos de renta cada año. Es decir, todos estos tratamientos o se ven en la relación y en la globalidad, o cada uno por cada uno, son un escándalo. Hay que ver el progreso del país, hay que ver qué cuesta eso. Hagamos una cifra, 475.000 millones de pesetas representa esa nueva contribución, que no existía antes. Por tanto, veamos si eso es medio billón, es algo que en un año sobre la protección de un país pesa o no pesa. Claro, lo que ocurre es que entramos en lo de los presupuestos, efectivamente, y yo estoy de acuerdo en que hay que mirar lo que cuesta todo eso y de qué situación se partía. Pero también estoy de acuerdo en lo que comentábamos de que para cada uno es Waterloo. Cada uno de los 20.000 pesetas tiene ese problema. Aquí me comentaba que hay que continuar mejor. Claro, el problema es de porcentajes al final de distribución del presupuesto, ¿no? Nacional, autonómico o municipal. Uno de mis documentalistas, que yo sé que ha asistido muy bien a su madre hasta el último momento, dice: el importe de un Patriot es suficiente para construir la mejor residencia de ancianos asistida, es decir, aquellas que son mezcla de hospital y hogar. Es un problema efectivamente político al final. Al final es un problema político, es decir, de distribución, que es prioritario, ¿no?, a la hora de distribuir el presupuesto, ¿no? Tan político como el abandono del primer mundo. Pregúnteselo a Israel ahora si esa inversión la cambiaba por otra situación frente a la guerra que terminamos de terminar, afortunadamente. Entonces yo creo que eso son opciones de tipo temporal. Y a cada uno de los que haya muerto como consecuencia de eso mientras tanto también. Se le podía preguntar. Y de un país sumido en la miseria a través de todo el despotismo que significaba la situación del Irak. Yo creo que eso es un factor que vale la pena que introduzcamos aquí, porque los débiles, los débiles del sur... Si yo no lo introduzco, lo introducen los espectadores. No, por eso que creo que es muy conveniente, que ese es otro de los problemas. Comentario constructivo. Claro, o sea, estamos hablando recorte. No es mala intención, son los espectadores, porque estamos en lo de siempre. Claro, la administración tiene unos argumentos y yo creo que son no me parecen fútiles, ¿no? O sea que al fin y al cabo la administración dice, bueno, esto es lo que hay, ¿no? No hay más tela que la que hable. No, es decir, esto es lo que hay, no, esto cada día se intenta... Bueno, pero estábamos en aquello del 3 a 30 o 3 a 7, ¿no? Y ellos lo que dicen es, bueno, yo tengo que solventar mi problema de este mes.
de este mes o de este día o de este año. Lo que es claro es que desde... Pregunta, ¿usted qué prefiere a la ciudadanía en general comprar F-18 o solucionar una parte del problema importante de la tercera edad y de las minusvalías? Estoy convencido que la población al 100%... Pero no se pueden plantear las cosas así. No se pueden plantear las cosas así, pero precisamente... El norte, nosotros, que tenemos un determinado grado de desarrollo, somos muy culpables de qué está pasando con los niños de los llamados países en vías de desarrollo, de esa situación del Magreb, de esas situaciones como el Irak, y viene a introducir otro factor de solidaridad que no hemos puesto esta noche, pero que es necesario poner, que es el de los países del norte con los países del sur. Y a veces eso implica apuestas, como en este caso, por defensa de la democracia y por defensa del desarrollo de los países. ¿Cuántos niños se mueren en el mundo al año en 12 meses? En 12 meses por una falta de una vacuna. Lo sé perfectamente. 3 millones de niños. Por un informe de UNICEF, 3 millones de niños se mueren por eso. Y los que sobreviven, ¿cuántos se quedan con una discapacidad irreversible? ¿Cuántos? Muchos más de 3 millones anuales. Tenemos que estrechar esa solidaridad. Y todo por nuestro nivel de vida. Tenemos que aumentar los presupuestos dedicados a la solidaridad con los países en vías de desarrollo. Y se tienen que cambiar políticas porque hay que entender que el mundo es muy pequeño, ya es muy pequeño para los niveles. Pero aquí lo podemos desarrollar, aquí con los inmigrantes que estamos teniendo ya, que bueno, que hay unas cifras y datos que no se sabe, también es verdad que actitud va a tomar toda la sociedad. Porque todos somos muy solidarios en la medida que a mí no me toca. Pero fíjate, es decir, o sea, claro, yo la solidaridad... ¿Conoces los efectos que eso ha tenido en Europa? ¿No será mejor que ayudemos a que esos países se desarrollen y que por ellos mismos, con sus sistemas políticos que elijan, sean los que gobiernen su situación de progreso, que no tengamos que ir... El que migra de un país siempre además es un recurso humano que es válido. Es decir, aquella persona que es capaz de enfrentarse a salir del país, aprender un idioma, integrarse en otra sociedad... Marginación, choques culturales, xenofobia, es decir, todo lo que estamos viviendo en relación con los africanos. Volviendo otra vez a lo nuestro, yo creo que, puesto que es un problema que no se va a resolver de la noche a la mañana, que todavía queda muchísimo tiempo por resolverlo, yo creo que todavía es más importante el plantearnos la educación que estamos dando a nuestros niños. Yo creo que esto es importante el plantearlo, y yo creo que los medios de comunicación son muy culpables en este sentido también, porque muchas veces, no, en serio, es que yo creo que películas familiares... ¿Para ti? No, yo no soy un medio de educación. De comunicación, ha dicho. De comunicación. Películas familiaristas, por ejemplo, como la que hemos visto esta noche, o algunas otras películas deliciosas que hemos visto, hay poquísimas, comparativamente con otras películas... Aunque yo ahí en lo que me toca, que en fin, yo no soy aquí el participante, soy un moderador nada más, pero lo que me toca, yo ahí sí matizo mucho, porque a menudo se dice los medios de comunicación, y no soy nada gremialista, coste que yo no defiendo nada a mi gremio en absoluto, y creo que como en todos los gremios hay de todo, en fin, por lo tanto no es por ahí. Pero sí quiero decir que los medios de comunicación serán muy importantes para muchas cosas, pero no hay que confundir los medios de comunicación, y por eso me confundí en la respuesta, con los medios de educación. No, si es que hay varias cosas. En un primer término, todo lo global social. Sería, pero, por ejemplo, la televisión yo creo que no está para educar. Sí, por supuesto. Es que muy a menudo se dice, no, es que la televisión no dice, o el periódico no dice. Para informar. Bueno, aquí estamos haciendo un programa sobre esto, creo que es señal de nuestra sensibilidad al respecto. Aunque sea para pero bueno, pero no podemos hacer todas las semanas un programa de educación. No, por supuesto que no. Pero además por una razón. Porque los mismos afectados no lo entenderían. Quiero decir que si nosotros todas las semanas nos dedicamos una semana a hablar de la Cruz Roja, otra semana a hablar de tal, sencillamente no lo verían. Con lo cual tampoco se conseguiría nada. No creo que sea el organismo... Pero vamos a ver, el tema sería ¿quiénes son los responsables de que una sociedad funcione de una manera determinada? Yo diría, la educación parte indudablemente de la propia familia, primera cosa, de la escuela. Cuando el chico es joven necesita unos modelos. Y esos modelos se lo va a dar a aproximadamente 18, 20, tal. Ese chico tiene que hacer una cosa, su plan de vida, su filosofía de la vida. Y necesita un modelo que antes ha sido su padre, cuando era pequeño, el modelo de identificación primaria, pero que luego va a ser el actor de cine, va a ser
el modelo de la televisión muchas veces, porque las horas que el chico se pasa delante de la televisión, o sea que yo creo que cada cosa de la educación se reparte en una sociedad en muchísimas cosas. Los medios también, los métodos de estudio que se ponen para que... Yo creo que cada medio debe cumplir con su función, no con la ajena, ¿no? Sí, de acuerdo, pero una parte... Algo sobre los medios de comunicación. Creo que hay un abandono por parte de los medios de comunicación acerca de determinados colectivos, y me explico. Referente al tema de la marginación respecto a las personas con deficiencia mental, está ocurriendo que solamente es noticia y es vendible lo que es morboso, la violación de, el abuso de, el encierro de, y no es noticia lo que debería ser noticia, que fulanito se ha integrado en no sé dónde, que hay unas situaciones de normalización. La normalización no vende, ya lo sé, son empresas de comunicación. Acá está, pero yo quisiera responder a esto puramente como parece, y estoy interviniendo demasiado porque no es mi misión en este programa, pero quisiera decir algo que quizá los que no somos de la profesión, aquí tenemos un maestro además que de esto sabe mucho más que yo. Todos sabemos en nuestra profesión desde el principio que desgraciadamente, a lo mejor no debería ser así, desgraciadamente el interés de la noticia está en función directa de la cercanía e inversa de la distancia, tanto en el tiempo como del lugar, ¿no? Y de la demanda, supongo. La demanda, supongo. Incluso se ha dicho, una buena noticia no es noticia. Hay periódicos incluso que surgieron, ¿verdad, Guinaga? A lo largo de la historia del periodismo, hay periódicos que han surgido solo para dar buenas noticias, para ser eso que se llama positivos, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Sencillamente que no los lee la gente. Y de todas maneras, partiendo de la base de que yo personalmente, cada uno elige en su profesión lo que quiere, yo jamás he cultivado ni el sensacionalismo ni el morbo en esta profesión, y este programa no es precisamente sensacionalista, entonces puedo defender también un poco eso. Tampoco es malo que en los periódicos surja, porque, por ejemplo, si todos los días se dan noticias de estas cuestiones de minusválidos, estadísticas, como se tal, es probable que no tengan eco, no ya entre los periodistas, sino en la sociedad, o sea, que no lo sigan. En cambio, el caso del escándalo desencadena una serie de conflictos sociales que es importante. O sea, que tampoco está tan mal. Yo no voy a defender aquí a cada uno de los que hacen eso, no estoy en ello, pero, bueno, es justo lo que llama la atención. O sea, en un momento dado, la noticia lo que hace es poner el zoom, que decimos en la televisión, el zoom, el teleobjetivo sobre un algo, que es lo que desencadena la reacción social. Me gustaría saber qué es antes y el huevo o la gallina, es decir, se habla de que lo que demandan los espectadores o los ciudadanos. Pero no es lo que demanden, no entendamos desde un punto de vista, pero no entendamos desde un punto de vista puramente comercial, ¿eh? Quiero decir que sencillamente si uno hace algo de eso con ese afán, digamos, didáctico, pedagógico, paternal, como se quiera, y no lo ven, por ejemplo, en televisión, no ha valido para nada. Pues quito paternal, es igual, con ese afán didáctico. Si no lo han visto los espectadores porque les gusta y se pasan a otra cosa, ya no ha valido para nada. Será mejor llamar en un momento dado, dar un aldabonazo sobre una cosa. Eso sí que tiene pegada. Es evidente. Su problema incluso es la Volvemos a algo de lo que hemos empezado al principio, la responsabilidad del vecino, la responsabilidad de las personas. Claro, es que yo creo que está ahí. Todo eso, de alguna forma, lo conocían. Y que van tamizando, van callando sobre situaciones y que es en realidad pues bueno, pues una devaluación total, no tener en cuenta a unas personas con minusvalía que podían ser objeto de ese tipo de barbaridades, ¿no? Y perdona, Miguel, Rosario Corrales ha dicho una cosa muy importante. Yo siempre le digo a mi hijo pequeño, le digo, mira, hijo mío, el mejor patrimonio que te podré dejar yo a ti sea el de la educación, porque difícilmente, como van los tiempos, vamos a poder dejar muchas cosas más, sobre todo por la vía impositiva que hay en este país. Pero bueno, en cualquier caso, no es ataque político. Creo que es muy importante, dentro del punto de la educación, la orientación. O sea, el que sirva para estudiar, que de alguna manera se le enfoque hacia el estudio. Y el que no sirva para estudiar, se le enfoque hacia un oficio, hacia una formación profesional. Creo que de cara al mercado único del 93, donde habrá una libertad total de entrada y salida de ingenieros, de todo, hasta electricistas, de carpinteros, de arquitectos, entramos en un mercado de gran competitividad y tenemos que tener una gran escrupulosidad en cuanto a la educación que vayamos a dar en este país a nuestros hijos. No estamos todos de acuerdo. Yo creo que es la mejor inversión que puede hacer un país y aquello que asegura el desarrollo del futuro y el bienestar de todos. Vamos con más preguntas, si les parece. José Luis, que vamos a 10 minutos más, vamos a ver. Sí, en relación con la pregunta anterior, que como recordaremos era sobre las pensiones, que son más bien bajas. Aquí nos hemos desviado, sí.
Hay una pregunta curiosa, porque se trata de un niño de 12 años, que le pregunta al señor Aguinaga, con afanes o con pretensiones de futuro, dice: ¿cómo estará la jubilación cuando yo sea viejo? Hombre, pues hay que suponer que estará mucho mejor. Es decir, yo soy optimista y yo creo que naturalmente en todos estos órdenes y todos los demás, pues en fin, hay evidentemente una rectificación, en fin, sobre los errores y una cobertura de las deficiencias. En fin, yo creo que ese niño, en fin, va a estar en una situación mejor que la que están los pensionistas hoy. Adelante. Sí, para doña Elvira Kortajarena, hay estas preguntas que creo que se relacionan. Dice una: durante 11 años, por atender a una anciana terminal, no hemos podido tener un solo fin de semana de vacaciones. ¿Existe alguna solución para esto? Dice otra pregunta, es de Sevilla: ¿qué puede hacerse con una mujer de 70 y tantos años con 3 hijos que le ofrecen su casa pero que no quiere abandonar la suya, no tiene paga suficiente y exige que estén pendientes de ella a diario y amenaza con irse a un asilo? Finalmente, desde Mallorca le pregunta: ¿qué es mejor para una persona muy mayor, que esté en una institución especializada, con buenos tratos o con la familia? Son tres preguntas muy diferentes. Son tres, sí. La primera pregunta, yo diría, estas personas que dicen que llevan 11 años sin poder salir porque tienen a un anciano terminal en la casa, yo acudiría a los servicios municipales y sobre todo pediría la ayuda domiciliaria. Es decir, o bien la ayuda a domicilio o bien organizaciones voluntarias que se pueden prestar a ir una tarde a la semana y, bueno, correlativamente lo pueden hacer. O sea, que vayan, que se organicen bien en asociaciones del colectivo de la tercera edad, bien en la Cruz Roja, bien en organizaciones juveniles, o bien a través del ayuntamiento y de la ayuda domiciliaria, porque lo pueden conseguir. Es decir, que tuvieran una tarde libre a la semana o un fin de semana libre. El segundo planteamiento: hacían 3 hijos que tenían una madre pero no quiere salir de su casa y están en una situación de dependencia. Yo pienso que es decir, la ayuda a domicilio, y esto tiene que quedar muy claro a todos los que nos están viendo ahora, la ayuda domiciliaria es un servicio que es complementario de las atenciones del hogar, pero no son 24 horas. Si una persona tiene que tener 24 horas permanentemente a alguien cuidándole, ya no es una ayuda a domicilio, ya no es un servicio complementario de una atención, sino que ya se convierte en un servicio residencial. Yo, en ese caso, si es su madre, lo que comentábamos antes, por llevar a una residencia a un anciano no se le abandona. Esto sí que es un mal concepto. O sea, a veces se exculpa a uno de la responsabilidad que tiene diciendo: no, como ya se ha ido a la residencia, no, mire usted, puede estar en la residencia, se le puede llamar todos los días, ir a verle todos los fines de semana, los domingos salir con él, en vacaciones llevárselo una semana. Es decir, dejar a una persona en una residencia no quiere decir que uno lo abandone, en absoluto. Una residencia es un sitio donde una persona está porque no se le puede atender en un domicilio, pero que lógicamente la responsabilidad que tienen los hijos o la familia frente a esta persona mayor es total y la pueden cumplir. Y la pueden hacer. En los centros residenciales quien mejor vive es las personas que van voluntariamente y quienes tienen muy buen trato con la familia. Quienes les van a ver permanentemente, les llaman todos los días o cada 3 o 4 días en función de la economía que tengan. Y por último era el caso del tercer supuesto, que decían que es mejor, si una persona no se vale por sí misma, ir a un centro. Yo digo siempre que las residencias son el último eslabón, pero creo que son necesarias y que en los supuestos donde la gente no se vale por sí misma no es malo, es decir, es bueno. Hay residencias que funcionan muy bien, se les da una atención sanitaria, una atención psicológica en las residencias asistidas, tienen una serie de servicios, pero por favor no se olviden que llevarlo no es dejarlo en la residencia, que para todo el mundo cuando tenga un anciano y lo tenga que dejar... O sea, que lo que parece que será es efectivamente lo que se quejaba Benigno, ¿no? Que claro, uno pasa a una residencia y ya es como si se hubiera cortado te da mucha el cordón umbilical con la familia, ¿no? Sí. Bueno, yo no me encuentro abandonado. Ya. Otra pregunta, José Luis. Estás con mucha fuerza. Estoy en la residencia. No, está así, eso se le nota, no tiene problemas psicológicos de repente. Otra pregunta. Para el señor Lacalle, ¿por qué para tener a los ancianos en una residencia estatal o paraestatal tienen que ceder su pensión o parte de ella? Pues yo creo que esta pregunta
sea, tiene que hacer más a Miguel, se la pasaría a Miguel porque... Bueno, yo he dicho aquí... Supongo que es para que puedan pagar. Yo creo que tiene algo que ver con algunas cosas que han pasado en Cataluña, pero no obstante yo creo que es una cosa lógica. Yo no soy experto, he venido como afectado. Normalmente, es decir, en ninguna institución pública se le pide a nadie que contribuya por encima de sus posibilidades. Por tanto, lo que hay es una aportación que yo creo que es un grado de responsabilidad y una forma de adquirir también autonomía y derecho, y por tanto la norma suele ser aportar el 75% de la pensión a la institución, ¿no? Eso, para que os hagáis una idea, puede representar, pues difícilmente llega a 1/3 de los costes globales de mantenimiento de una residencia. Por tanto, estamos delante de algo que significa pues que la persona conserva su derecho a pagar, conserva su autonomía y quedan también unos recursos de tipo pues discrecional, más o menos según las pensiones, pero en las instituciones públicas las rentas nunca es el determinante para la elección del ingreso, se trata del problema de la necesidad. Por tanto, los ingresos de aportación son secundarios y en cualquier caso tienen el valor de pagar el servicio que se está prestando y es a conservar por la autonomía de la persona que lo hace. Otra pregunta, José Luis. Sí, para Rosario Corrales. ¿Los ancianos pueden jugar un papel positivo en la formación de los nietos? Por supuesto. Por supuesto, tienen una riqueza vital que no lo tienen... Déjenme preguntarles que es algo que se me había quedado antes a mí en la cabeza y aprovechando que José Luis Merino recoge esta pregunta de un espectador, yo quería hacer también la inversa. A veces me da la impresión de que los nietos juegan también un papel o positivo o negativo en relación con los ancianos. Sí, por supuesto. Cada generación, o sea, todas las generaciones entre sí se educan. Y todas las generaciones entre sí se enriquecen. O sea, por ejemplo, los padres que ya no pertenecen, que son de otra generación distinta de los chicos, se educan con sus propios hijos que les inserta en el mundo de hoy. Y la persona mayor le pasa lo mismo, que enriquece al niño con toda su experiencia vital. Y el niño, a su vez, estimula al mayor. ¿En general creen que juegan un buen papel los nietos en este tipo de situaciones? Estoy convencido. Todo el cruce generacional es algo que da vitalidad. Enriquecedor, pero 100%, claro. ¿Usted también lo cree, Benigno? Sí. Bueno, en eso están todos por lo menos de acuerdo. Le da estímulos de vida inclusive, pero además le estimula mentalmente. En una conversación siempre hay un intercambio de mente a mente, de riqueza de cada persona con la otra persona y se generan además pensamientos nuevos. Entonces, una persona mayor que tiene conversaciones con sus otras 3 generaciones que puede haber detrás de él, por supuesto, se va a enriquecer muchísimo. Yo creo que es una figura afectiva muy importante, el nieto respecto al abuelo. Sí. Y incluso rompe un poco la norma de la relación padre-hijos en las normas educativas, claro, las transgreden en cierta manera de manera positiva, en el sentido de ese mimo y ese sobrepasarse en el mimo. Yo creo que eso es positivo. Vamos con las 3 últimas preguntas, José Luis. Muy bien. Antes de cerrar aquí, si alguien quiere añadir algo. Una de actualidad por lo de la guerra del Golfo y la esperanza, el incremento de la esperanza de vida. Preguntan al señor Aguinaga, ¿no cree que al prolongar la vida de los viejos pagan el pato los jóvenes, ya que al tener que equilibrar la población, las guerras se hacen absolutamente necesarias? Eso es una vieja teoría, en el fondo a mí me parece que es la teoría de que las guerras se hacen para equilibrar demografía, ¿no? Sí. Pues no sé, me ha dejado perplejo esta pregunta. Es decir, no veo yo la relación. Yo creo que hay en fin, no hemos asistido a una guerra catastrófica de unas dimensiones en este sentido. Hombre, todo ha sido lamentable, por supuesto, pero quiero decir que no ha habido, digamos, una mortandad, en fin, catastrófica que influya, digamos, en los coeficientes de población. Y en ese sentido... Ahora, lo que sí hay detrás de esa pregunta creo que puede haber es el hecho de que al aumentar, fuera de las guerras ya, al aumentar la expectativa de vida, lo que hay es, cada vez, o hasta ahora en los últimos tiempos, cada vez se ha jubilado uno antes. Se trabaja menos tiempo, se quieren más prestaciones, lógicamente, con el desarrollo social. Y al mismo tiempo hay que mantener más población por el hecho de que efectivamente hay más expectativas de vida. Claro, eso sí que puede crear un problema. Hay una ley de compensaciones, también hay un descenso de natalidad, es decir, todo se compensa. Yo respecto a estas compensaciones incluso de carácter misterioso,
oí una estadística y supongo que estará bien fundada, porque la persona que lo decía pues tenía buen fundamento, que después de grandes guerras donde ha habido grandes mortandades y donde se ha producido naturalmente muerte de varones fundamentalmente, en fin, luego hay misteriosamente un mayor nacimiento de varones sobre el nacimiento de mujeres, como si dijéramos, como si hubiera una ley de armonía universal para compensar ese déficit y para que se mantenga el equilibrio entre varones y hembras de una manera constante. Y como se produce un déficit de varones por un trauma, en fin, como han sido las grandes guerras, y por lo visto se han seguido estadísticas de las últimas grandes conflagraciones, en el sentido de que luego ha habido lo que podríamos llamar una reposición misteriosa y biológica del nacimiento de más varones, en fin, digamos, inexplicablemente. En esto podemos llegar a un problema importante. Pero, en fin, esto ya es... Porque en los países, dijéramos, occidentalizados, cada vez la edad asciende, o sea, cada vez la gente vive mucho más años, cada vez se tienen menos hijos, con lo cual al final la pescadilla va a dar el que cada vez haya menos ciudadanos a contribuir a las pensiones. Esto es una realidad. Sí, o sea, el envejecimiento de la sociedad en ese sentido. La sociedad envejece cada vez. O sea, antes un hombre a los 40 años era un anciano. El otro día estaba con un periodista en Barcelona, un decano de la prensa barcelonesa, y nos leyó en un acto que había un recorte de periódico que decía: un anciano de 40 años ha sido atropellado por un carricoche. Un anciano de 40 años, una persona de 40 años, una persona que está en plena plenitud, y la edad promedio parece que está en torno a los 70 o 75 años. 72 y 75. ¿Perdona? Es diferente para las mujeres y para los hombres, entre 72 y 75, creo que es la esperanza de vida ahora. Sí. Con tendencia a evolucionar, pero bueno, yo creo que eso financieramente está resuelto a través de los paquetes presupuestarios, es decir, ya hemos superado el dinero, que no es una caja, es decir, no se siguen que los ingresos van directos a determinado gasto, sino que se hacen unos ingresos globales entre los cuales están también las cotizaciones, y que hemos asistido, por ejemplo, cuando se ha planteado, y yo creo que se ha hecho público, la Seguridad Social ha dado, por decirlo así, excedentes en el último año y en el anterior, es decir, las recaudaciones hasta por encima, aumenta el empleo. No me diga usted eso, que a mí me parece que eso está muy mal. No puede dar la seguridad social. Pues eso lo tienen, eso son cosas verificables, es decir, no, porque así que me parece muy mal que descendencia la seguridad social. Empiezan a ser necesarias garantías para todos los desarrollos. La capitalización estaba en la base de lo no contributivo, ¿no? Y de lo contributivo, por tanto yo creo que es bueno que los mecanismos financieros lo aseguren. Luego está el cambio en la población ocupada, que en nuestro país es todavía muy bajo. Es decir, la población ocupada, la población activa también es muy baja y tiene que ir creciendo. O sea que la base de contribución a través del trabajo, si continúa mejorando el desarrollo, y a eso es lo que tenemos que apoyar todos, pues las garantías de cobrar creo que son fantasmas que se agistan temporalmente. Pero que no es que el tiempo se nos ha agotado, ya son más de las 3. Vamos con la penúltima pregunta, José Luis. Sí, para Elvira Kortajarena. Ha habido bastantes preguntas sobre la cuestión de las barreras arquitectónicas, formuladas generalmente por minusválidos, y como estas de Irún y de Madrid. Dice: ¿por qué no hay un organismo oficial que siga y obligue a seguir las normas de supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas, sobre todo en edificios públicos, hospitales, comisarías, etcétera? Es una cuestión reiterativa, ¿no? Que sí, lo que algunos pasa es que... municipios hay que decir que se lo han tomado en serio esto. Claro, yo he notado algunas ciudades donde sí se nota. Está regulado y se pueden visitar las obras y se debe hacer efectivo. Lo que pasa es que pero, por ejemplo, todo lo que son edificios antiguos, por una parte está la Ley de Integración, la LISMI, que era la que establecía la eliminación de barreras arquitectónicas dentro de su planteamiento. Por otra parte está que los niveles de competencia son a nivel de administración central, autonómica y local.
Por otra parte está también, y yo creo que en esto sí que tendríamos que ser más imaginativos. Yo siempre digo que en los programas sociales, dado que los recursos son escasos, dado que hay tanta interferencia de recursos, porque están demasiadas entidades, instituciones privadas de la iniciativa social, de la iniciativa pública, las fundaciones, yo qué sé, organismos importantísimos económicamente, como podría ser hoy en día la ONCE, que sí que tiene entre sus cometidos la Fundación ONCE, la eliminación de barreras arquitectónicas. Creo que aquí sí que habría que hacer algún programa piloto o algún programa marco que articulase una serie de recursos, igual que se pudo hacer el programa del turismo social, que era simplemente que en vez de la gente estar desempleada y estar en su casa cobrando el desempleo, se les abren los hoteles, van las personas mayores, pagan una cuantía de reducción del 40%, yo creo que este es un tema que habrá que planteárselo muy seriamente, porque las barreras arquitectónicas no solamente es entrar en la policía, en, yo qué sé, también es la integración social de un minusválido. Una persona que va en una silla de ruedas no puede ir al cine, no puede ir a tomar, yo qué sé, un café a una cafetería, no puede entrar bueno, ya en una discoteca no digamos, los restaurantes, es un horror. O sea, si alguien va acompañando a una persona con silla de ruedas, se dará cuenta de que las dificultades que tienen que atravesar diaria y cotidianamente es un espanto. Es que encima lo que se invierte mal. Por ejemplo, los rebajes de las aceras para pasar los semáforos. Pues han dejado unos rebajes de bordillos con 3 o 4 dedos hasta el nivel del asfalto, con lo que una silla de ruedas por ahí, como del saltito, se va hacia por ejemplo, las papeleras que sacan en aceras estrechas. Un ciego se come la papelera con toda seguridad. Es decir, ya que se invierte, que está bien y que se hagan las cosas bien. Otra última pregunta, José Luis. Sí, para el señor Domenech. ¿Cómo es posible que las administraciones dediquen subvenciones a fines que, aun siendo loables, son inferiores a las prestaciones sociales que deberían prestarse a ancianos y desvalidos? Claro, eso, decir, se trata mucho de opiniones. Yo supongo que me está planteando que los grupos preferentes debían copar la mayoría del presupuesto. Pero bueno, yo creo que eso siempre hay opiniones y las personas afectadas por una determinada discapacidad o un determinado problema social reclaman también atención. Y es muy difícil progresar de una forma en un solo frente. Hay que ir atendiendo todas las necesidades sociales a un mismo tiempo y desde luego con incremento de recursos crecientes. Ya que sí que levantaría una lanza por todos aquellos colectivos que realmente son los más desprotegidos y los más desvalidos. Es decir, hemos enumerado cantidad de colectivos. Yo creo que el colectivo de la tercera edad y el de los minusválidos necesita todavía un nivel de atención muy alto, pero que existen muchos colectivos que socialmente están más desprotegidos, tienen menos legislación y menos normas de cobertura social y que sí que es importante que se vayan acercando hacia ellos mucha parte de los recursos. Porque son, si empezáramos a hacer un ranking, vamos, quedarían en el número 10 o en el número 100, si fuéramos del 1 al 100. Entonces, esto es importante. O sea, hay colectivos que están muy difícil mal. No atender, aunque sea un poquito todo, claro. Porque las demandas, para el que las siente, le parecen como únicas, ¿no? La verdad que ha sido muy ilustrativo porque hemos puesto de manifiesto la cantidad inmensa de necesidades de este país en los diferentes colectivos que hemos tratado. Hemos dado infinidad de ideas y ahora solo falta algo muy importante, que es llevarlas a la práctica. Efectivamente, aquí en este caso el medio de comunicación cumple como puede. Sin duda alguna. Ya veremos si aquellos de quienes depende la ejecución de las sentencias, o por lo menos en este caso de las opiniones, porque muchas cosas es curioso que han estado ustedes muy de acuerdo en muchas cosas. Este no ha sido un debate de gran confrontación. Lo malo, como decía usted, a ver ahora cómo se le pone el cascabel al gato, ¿no? Yo creo que sí que hay un tema importante, me parece, que los ciudadanos tendrían que reivindicar los servicios sociales como derecho. Y esto es algo que tiene que empezar a entrar en la mentalidad de todo ciudadano. O sea, si un ciudadano contribuye económicamente, paga sus impuestos, tiene derecho a una serie de coberturas sociales. Y esto muchas personas, organismos, organizaciones, lo saben, pero la mayor parte de la ciudadanía no lo conoce. La ley de bases de régimen local, que es la ley de los municipios... Yo creo que también es culpa de la administración. Claro, pero es que... La administración debe dar a conocer eso, tendrían que empezar entre ellos mismos a pedir una cobertura de derechos básica mínima, pero a la cual como ciudadanos tienen acceso y tienen derecho. Es un círculo vicioso. Yo pienso que si alguien no conoce eso
es precisamente porque es el tipo de colectivo más marginal, o sea, el que menos capacidad tiene de conocimiento. Luego es culpa de la administración, vuelvo a lo mismo, es decir, no es él el que va a salir de su ignorancia, alguien tendrá que sacarlo, ¿no? Por eso yo digo que si aquí nos está escuchando alguien, que sepan que los servicios sociales se pueden reivindicar y que es un derecho más dentro del sistema de los derechos como ciudadano de un país. Que la gente acceda y demande y ejerza sus derechos. Bueno, por lo menos todos están de acuerdo en que ustedes protesten, que ya es algo. Yo creo que, como decíamos antes con algunas de las noticias de los medios de comunicación, protestar por lo menos siempre es una campanadilla y a veces es un campanazo. Todos estaban de acuerdo, por cierto, aquí me ha dado la impresión, eso nadie está en desacuerdo, que todas las prestaciones y todas las ayudas posibles y todas las ideas son buenas, o sea que no deben ser alternativas unas de otras, sino convergentes. Incluida también una que quizá está desapareciendo, quizá está desarrollándose una solidaridad desde las instituciones públicas en este mundo desarrollado, en el mundo occidental, y quizá esté aumentando la insolidaridad individual o familiar, y eso es lo grave. Y en eso sí que tienen culpa, no digo que la mayor parte de ustedes, pero alguno de ustedes probablemente también, que cada uno mire su caso y mire su familia, ¿no? Muchas gracias por su participación, señores. Muchísimas gracias. La próxima semana vamos a hablar de una cuestión muy diferente, que es la relación entre la calidad y el éxito. Muy a menudo ustedes, por ejemplo, encuentran que un libro les fascina y sin embargo encuentran que lo lee muy pocos o viceversa, o que un libro con un enorme éxito popular no tiene ninguna calidad y se preguntan por qué. Y lo mismo vale para la radio y para la televisión y para tantas cosas, ¿no? Y vamos a tratarlo sectorialmente. La semana que viene vamos a empezar con la radio y la televisión. Esporádicamente, tampoco va a ser seguido, porque si no estaríamos todas las semanas hablando de lo mismo. De modo que con un programa sobre la calidad y el éxito, les esperamos el próximo viernes aquí en La Clave en Antena 3. Muchas gracias de nuevo, señores. Muchas gracias a ustedes por esperar hasta ahora con nosotros y hasta el próximo viernes. Buenas noches.